Buenas noches aquí en este sector de Extremadura. Ya es de noche, soy Emanuel. Voy a seguir con la lectura en español para el mundo hispano. Estoy desde aquí de la montaña y bueno, pues la Sierra de Gata, y estoy facilitando la lectura de un tema bastante importante, interesante para tu salvación, para mi salvación. Llevo años, desde el 1995, leyéndolo, releyéndolo, estudiándolo, meditándolo, viviéndolo. Y siempre, siempre me hace falta volver a esas bases de la salvación, acercarme más al Señor Jesús, para más convertirme, más amarle, más vivir mejor para Él. El Señor os bendiga, paz para vosotros, shalom. Estamos ahora en el B, en este tema de imposible para los hombres, pero posible para Dios. Revelación del mensaje de la justificación por fe después del pecado en el tiempo de los patriarcas, puesto que estábamos viendo anteriormente en el A el tema de el Edén para nuestros primeros padres. Entonces ahora vamos a ver los patriarcas después del pecado. Para Caín le llevó a la transgresión el mismo deseo que sus padres, elevarse en una esfera de existencia superior a la que Dios le asignó, y para su bienestar depender únicamente de sus propios méritos, y no en los méritos del Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento que necesitaba de un Salvador. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. Patriarcas y Profetas, páginas 59 y 60 en español, páginas 50 y 51 en francés, páginas 72 y 73 en inglés. Abraham se acostumbró también, a lo largo de su experiencia con Dios, a depender para su salvación únicamente del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y no de algún mérito de su parte producido mismo por el propio sacrificio de su hijo Isaac. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo,
e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 1 al 13. Esta experiencia, aún hoy, es de capital importancia como lección espiritual. Conocemos bien las diferentes aplicaciones que tiene esta historia verdadera. Abraham puede representar el dolor profundo que Dios el Padre sintió cuando Jesús tuvo que ser ofrecido en la cruz del Calvario. Podemos ver también que Isaac, representando el pecador, fue sustituido por el Cordero, Jesús, en cuanto al salario del pecado, la muerte. Pero otra enseñanza es que mismo que Abraham hubiese sacrificado su hijo, y de hecho en espíritu lo hizo, mismo esta buena obra sin precedente, ese mérito insuperable, no le hubiera recomendado en nada hacia su Señor, o no hubiera cambiado su situación irremediable de pecador culpable delante de la santa ley de Dios. Si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, muchos podrían pensar hoy que haciendo tales obras con su peso de mérito, podrían mejorar su situación delante de las exigencias de Dios. No. Dios no permitió esto para mostrar la imposibilidad de actuación del hombre delante del abismo del pecado. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 1 al 5. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre.
ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causa el ofrecer a su hijo. El sacrificio exigido a Abraham no fue sólo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Patriarcas y Profetas, página 150-151 en español, páginas 133-134 en francés, páginas 154-155 en inglés. Pasamos ahora al C. Revelación del mensaje de la justificación por fe en los tiempos de la primera venida de Jesús. Entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿y por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era poseedor de muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos al oír esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 16 a 26. Los judíos habían casi completamente olvidado la verdad relativa a la gracia divina. Los rabinos aseguraban que el favor de Dios se debía ganar. Esperaban merecer por sus propias obras la recompensa de los justos. Es la razón por la cual sus cultos estaban imbuidos de un espíritu mercenario.
También los discípulos de Jesús compartían este mismo espíritu. Es por lo cual Jesús aprovechaba cada ocasión para mostrarles su error. En el momento que iba a presentar la parábola de los obreros, un incidente se produjo, y esto le dio una oportunidad para presentar la verdad. Mientras caminaba, un joven jefe apareció, e inclinándose respetuosamente delante de él para saludarle, su concepción de la ley moral era superficial. A la vista de los seres humanos, su vida era irreprochable, al menos externamente. Se imaginaba haber conseguido una obediencia perfecta. No obstante, temía secretamente de no estar completamente en regla con Dios. Es lo que motivó esta pregunta al Salvador. ¿Qué es lo que aún me falta? Jesús lo miró y le dijo, Jesús los miró y les dijo, esto es imposible para los hombres, mas para Dios todo es posible. Un rico en calidad de rico no puede heredar el reino de los cielos. Sus bienes no le dan ningún derecho a la herencia gloriosa de los santos. Solo por la gracia inmerecida del Cristo es el derecho que el hombre tiene para entrar en la ciudad de Dios. Las parábolas de Jesús, páginas 343, 344, 346 en francés, 322, 323, 325 en español, 390, 391, 394 en inglés. Nicodemo, él tampoco estaba seguro de estar aceptado completamente por Dios. Por esta razón es que buscó una entrevista con Jesús, pero se extrañó mucho cuando Jesús le dijo, en verdad te lo digo, si el hombre no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Quedamos aquí y seguimos en el próximo video, el de relación del mensaje de la salvación en tiempos apostólicos. El Señor me los bendiga. Paz para ustedes. Shalom.